En plena temporada de impuestos en Estados Unidos y ante las nuevas políticas migratorias del presidente Donald Trump, muchas dudas rodean a los inmigrantes indocumentados, que son los más afectados. Uno de los interrogantes es si deben seguir pagando los impuestos a los servicios de impuestos internos, conocido como IRS por sus siglas en inglés. ¿Pueden estos aportes ayudar de alguna manera en una audiencia ante un juez de inmigración en un caso de cambio de estatus migratorio o en una inminente deportación? Para analizar este tema está con nosotros Jesús Reyes, abogado de inmigración, quien nos acompaña desde la ciudad de Miami. Jesús, gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿por qué es importante que alguien que vive y trabaja en los Estados Unidos pague sus impuestos aun si sus documentos no están de manera regular? Es sumamente importante porque eso demuestra el buen carácter de la persona, el buen carácter moral. Y de hecho hay varias solicitudes en inmigración que dependen de que la persona pueda demostrar que tiene un buen carácter moral. Y en algunos casos hasta puede ayudar a una persona en no ser deportada. Por ejemplo, lo que es el caso de la cancelación de deportación, entre otros amparos. Entonces, esto es una de varios criterios que inmigración considera, sobre todo jueces de inmigración, para determinar si una persona cumple con el requisito del buen carácter moral. Puntualmente, ¿esto podría ayudar en un caso, en una audiencia, ante un caso de cambio de estatus migratorio o ante una inminente deportación? En algunos casos sí, como bien dije, por ejemplo, está el caso de la cancelación de deportación y es un amparo para aquellas personas que han estado 10 años o más en el país, que actualmente están en un proceso judicial delante de una corte de inmigración y que deben de demostrar que tienen familiares americanos o residentes legales que pueden sufrir si son deportados. Y una de las cosas que específicamente la ley pide en esos casos, al igual que otros, es que la persona tenga un buen carácter moral, entre esos que no tenga un historial criminal, pero además de eso, que demuestre que también paga impuestos. Eso es importante aun cuando la persona no tiene un número de seguro social. Incluso, irónicamente, aun cuando no tiene un permiso de trabajo, es aconsejable que las personas inmigrantes, legales o indocumentados, paguen sus impuestos. Justamente quería preguntarle eso. ¿Cómo hace una persona que no tiene documentos para pagar impuestos si, por ejemplo, no tiene el seguro social? Está el ITIN, por sus siglas en inglés. ¿Qué es? ¿Cómo se saca? ¿Cómo hace una persona que no tiene documentos para poder pagar? Sí, como bien mencionas, con el número de ITIN, es un número que se puede obtener con el servicio de impuestos y básicamente permite a una persona que no tiene un número de seguro social poder también hacer sus impuestos. Y como bien dije, esto es algo que los mismos jueces y oficiales de inmigración consideran en el momento de dar ciertos amparos. Si una persona está colaborando con la sociedad por medio de esos impuestos y el hecho de que la persona no tenga un número de seguro social no es una excusa en esos casos para que la persona deje de pagar sus impuestos. Así que es algo que se puede conseguir por medio de la agencia de IRS, por medio de la ayuda de un contador, pero es importante que si una persona, un inmigrante que no tenga documentos en los Estados Unidos, no cuente con un número de seguro social, pueda aplicar un número de ITIN y de esa forma poder también declarar sus impuestos. A la hora de declarar los impuestos, ¿puede el IRS colaborar de alguna manera con ICE para informar el estatus migratorio de algún contribuyente? ¿Es seguro pagar? ¿Esto puede tener alguna implicación con la parte de migración de los Estados Unidos? Absolutamente no. O sea, bajo el código de las leyes de impuestos 6103 específicamente, prohíbe al servicio de impuestos poder colaborar con otras agencias al dar información privada de los contribuyentes. Entonces, ellos están prohibidos en hacer eso. Yo sé que ha habido mucha controversia últimamente sobre este tema porque sí hubo una solicitud de parte de la secretaria del Departamento de Estado, del Departamento de Seguridad Nacional, perdón, Kristi Noem, en que puedan colaborar con agentes de inmigración para aplicar las leyes migratorias. Sin embargo, el servicio de impuestos conocidos como IRS por sus siglas en inglés está prohibido legalmente en poder hacer este tipo de cosas. Solo si tiene una orden de un juez es que en algunos casos puede revelar información de los contribuyentes, pero en general esto no es algo
que ellos puedan hacer. De hecho, no han dado ninguna declaración al respecto, aún tras la solicitud de la Secretaria de Seguridad Nacional. Y por los momentos, una persona, inmigrante, esté documentado o no, puede declarar impuestos sin el temor de que vaya a ser penalizado por agentes de inmigración. Muchos de esos impuestos que va a pagar son servicios que una persona que no tiene documentos no podrá utilizar. Sin embargo, muchos abogados y contadores aconsejan no tratar de evitar esa parte ni falsear las declaraciones, que todo sea verdad. ¿Por qué es tan importante pagar absolutamente todo y no falsear esa declaración de impuestos? Es sumamente importante, yendo otra vez al tema de la buena conducta moral. Cuando una persona deja de pagar impuestos, o cuando una persona paga impuestos o declara impuestos y somete información falsa, entonces eso deja tela de juicio lo que es la credibilidad de la persona, y eso influye de forma negativa a su caso. Entonces, no se trata solamente de declarar impuestos, pero hacerlo de la forma correcta. Y es sumamente importante que las personas sean debidamente asesoradas por contadores especializados que hacen este tipo de labores. Sabemos de situaciones donde hay personas que no están licenciadas para hacer esto, temas de impuestos, y que dan información que no es debida a muchos de los contribuyentes. Tenido información de personas que les han avisado falsificar información para obtener más dinero de parte del servicio de impuestos. Y es importante que las personas no hagan eso, porque sí va a comprometer su estatus migratorio en este país. ¿Qué pasa con los retornos de impuestos de una persona que no tiene todos sus documentos? ¿Puede recibirlo? ¿Qué pasa si esa persona tiene que abandonar los Estados Unidos? ¿Aún en ese caso puede recibir esos retornos? Eso depende de cada caso y depende cómo la persona haya salido del país. Por lo general, lo que le pertenece a cada persona, sus retornos, les pertenece a ellos, al igualmente que sus propiedades que tengan aquí en los Estados Unidos. Pero sí hay que ver varios factores importantes en este tipo de casos. Si es que la persona, el contribuyente, debe algún dinero a el gobierno, también la forma que fue deportada, si tuvo un historial criminal o no, entre otros factores. Pero por lo general, el dinero de retorno que tiene un contribuyente le pertenece al contribuyente. ¿Qué pasa con las personas que tienen un negocio o un pequeño emprendimiento? Porque hasta ahora estamos pensando más bien en gente que está trabajando de manera empleada. ¿Esto corre de la misma manera para quien tiene un negocio, un pequeño emprendimiento, que para alguien que está trabajando en relación de dependencia? Sí, una persona que tiene un negocio está supuesta a contratar personas que o tengan la autorización legal para trabajar, o que demuestren que están permitidas trabajar aquí en los Estados Unidos. Y esa es la regla general. Y es allí cuando puede ser un poco confuso, porque sabemos que hay personas que carecen de estatus migratorio. Sin embargo, pequeñas empresas pueden contratar a subcontratistas, y cuando contratan a los subcontratistas, es decir, personas que no son empleados tiempo completos, entonces no se les exige los mismos requisitos de E-Verify, que es básicamente tener que estar en compliance, o básicamente regirse a las reglas de inmigración. Y de esta forma muchos negocios han podido contratar los servicios de personas que, aunque carezcan de un número de seguro social, como son contratistas independientes, legalmente les permite poder contratar los servicios de esas personas, pero de nuevo no como empleados tiempo completo. Jesús, ¿qué recomendaciones podemos darle a una persona que está en los Estados Unidos, que quiere permanecer y que está justamente tratando de regularizar su estatus migratorio? ¿Qué recomendación podemos darle respecto a los impuestos? ¿Qué debe hacer, qué no debe hacer? Sí, la recomendación principal es que se asesore con una persona que esté licenciada para hacer esto, ya sea un contador o un abogado de impuestos. Vale la pena que las personas inviertan en la ayuda de un profesional que los pueda ayudar debidamente en ese proceso. Además de eso, también recomiendo que las personas busquen diferentes asesorías legales para poder estar amparados también bajo las leyes de inmigración, porque ciertamente la administración ha sido muy clara. Ellos están detrás de personas que
no solo carezcan estatus migratorio en este país, pero que también tengan historial criminal. Ahora bien, si una persona tiene un amparo legal y está debidamente amparada en los Estados Unidos y además de eso también está aportando a la sociedad por medio de sus impuestos, esa persona no tiene nada de qué temer y de hecho pudiera existir la posibilidad que por medio de esas contribuciones en un futuro pueda ser considerada para una estadía legal y permanente aquí en los Estados Unidos. Jesús, gracias por haber estado con nosotros. Era el abogado de inmigración Jesús Reyes, que nos ha acompañado hoy desde la ciudad de Miami. Un gusto.